gracias por estar ya aquí con nosotros sentados, ustedes en casa sentados también, porque definitivamente este es un tema que todos vamos a querer enterarnos de qué se trata y sobre todo cómo podemos aplicar estas verdades a nuestras vidas para que sean de edificación, no solamente para nuestras familias, sino para las comunidades y el mundo. Yo creo que eso es lo que tenemos aquí, un hombre global, el obispo Louis Negrón. Louis en inglés, no es Luis, no me equivoqué, es Louis en francés. Correcto. Louis. Lois. Lois. Ah, no, pues entonces me equivoqué. Yes. El obispo Louis, entonces, Negrón, aquí sentado ya con nosotros, importado directamente desde la ciudad de Miami. Por el Miami momento. y Europa estamos. Sí, qué bueno recibirle aquí. Para mí es un gran honor realmente recibir una persona representando un concilio que admiro, que amo mucho y con el cual he estado ligada por mucho tiempo aquí en República Dominicana. Excelente. Y tenemos incluso muchos miembros de Asambleas de Dios en República Dominicana y en Supercanal y Señal de Vida. Déjeme contarle eso. Qué bueno. Sí, tenemos un amigo muy querido que recuerdo que cuando estábamos instalando, déjeme hacerle este cuento como a medida de introducción, estábamos instalando la planta de Señal de Vida y él pasaba por las oficinas y decía, están locos. Nos hacía así. Hasta que un día decidió entrar. Ese era nuestro exdirector de prensa. Hoy en día es un miembro activo de Asambleas de Dios, está totalmente entregado al Señor. Él es William Rodríguez, a quien queremos mucho. Y mira, William, aquí te tengo a tu gente. Debes estar bien contento de estarnos recibiendo aquí con personas tan queridas por ti. Estamos en unos momentos muy difíciles, o sea, ¿es la primera vez que viene a República Dominicana? No, había estado anteriormente en obras sociales en el país, pero ahora fui electo en Europa, presidente de la coalición de Avivamiento US y Estados Unidos, que agrupa a todos los concilios, Asamblea de Dios, metodistas, bautistas, independientes. La coalición, de hecho, tenemos pastores que han llegado, como el doctor Murillo de Colombia, porque agrupamos de todos los concilios a nivel de los 5 continentes y formamos lo que es la coalición, no solamente Asamblea de Dios, sino independientes, pentecostales, bautistas, con una sola misión de que podamos ayudar a la iglesia en todos los países. Yo estuve aquí hace un mes atrás para luchar con lo del aborto y logramos ganar esa parte con el presidente Nelson Obor y todos los concilios del país. Se dio una gran batalla y pudimos alcanzar las metas. Yo admiro a República Dominicana y le voy a decir por qué. República Dominicana es el Israel espiritual de Dios. ¿Así? Es el único país en el mundo que tiene en su bandera la Biblia. No solamente eso, es el único país en el mundo que no se ha doblegado ante las uniones de pareja. Y eso es noticia en Europa, en el mundo entero. Mucha gente cristiana quiere mudarse para República Dominicana. A este país, lo vamos a ver próximamente, va a seguir llegando inversionistas, van a llegar pastores retirados, porque es una tierra que ha guardado los preceptos, los cuales los cristianos apoyan, que es la unión de un hombre y una mujer. ¿Dónde usted nació? Yo nací en la ciudad de Nueva York. Ah, ok, pero de padres... Padres puertoriqueños. Puertorriqueños, porque sí. le siento un poquito el acento, no sí, había visto, pero se siente. Es correcto, pero mi vida ha estado totalmente en los Estados Unidos y ahora en los últimos 5 años estoy en Europa con la coalición de avivamiento, ayudando a levantar iglesias hispanas en Francia, en Martinica, Guadalupe, San Martín, todas las islas, poder ayudarle, y también hacemos una misión que es que regalamos Biblias en esos lugares a las personas que no conocen al Señor. ¿Es grande la diáspora hispana en esos lugares? Sí, y principalmente la comunidad dominicana muy fuerte. Y debido a esa necesidad, en Martinica hay lo que se llama una segunda dominicana, o sea, muy fuerte. Han llegado ahora venezolanos, han llegado cubanos, muy poco. La fuerza allí es la comunidad dominicana. Interesante, sí. Yo no sabía que teníamos esa presencia tan grande en las islas. Qué pero bueno. Fuertísimo. Ahora bien, eso me llama mucho la atención porque hemos visto, y claro, prometimos al inicio del programa que esto iba a ser un programa un poco de fuego, ¿no? Pero yo sé que usted aguanta, Vamos a ver. Interesante que esto es una especie, como quien dice, de Gospel Coalition, Yes. pero latinoamericana. Pero ¿cómo
cómo ustedes lograron esto, porque realmente una de las cosas que hemos visto en el pueblo cristiano, lamentablemente, es que son pato y gallareta, no se llevan bien uno con el otro, que si tú eres bautista, que si tú eres pentecostal. ¿Cómo ahora te lo ustedes voy a lograron explicar. eso? Por ejemplo, aquí tenemos al presidente del Concilio Misericordia en Colombia. Que no quiso entrar, no sé por qué. No. Ahorita lo obligamos. Sí, que agrupa muchas iglesias. ¿Qué hizo la coalición? Este gran problema que usted acaba de decir fue el que yo pude ver por muchos años. Entonces decidimos reunir los pastores y líderes para explicarles que podemos diferir, pero podemos sentarnos y mirarnos a los ojos para defender la iglesia. Cuando hablamos de un pentecostal y de un bautista, ¿estamos hablando de dos religiones diferentes? No, yo no le llamo religiones, sino dos denominaciones que tienen diferentes políticas. ¿Cuál es la diferencia entre denominación y religión? Bueno, que religión puede tener cualquier persona. La religión y la política han fracasado ambas. La única esperanza para los pueblos es el Evangelio de Jesucristo. ¿Eso no es religión? No es religión, es una relación con Dios. Porque religioso puede ser una persona que dice yo soy religioso pero mata a una persona. Y las cárceles están llenas de religiosos. O sea, la relación con Dios te lleva al temor de Dios, que son dos cosas diferentes. No somos gente perfecta, pero la mano tiene 5 dedos diferentes. Pero podemos sentarnos, hablar, conversar, y eso es lo que ha hecho la coalición, agrupar, por ejemplo, el pastor de las Asambleas de Dios principal, el doctor Fares, que viene para este país en el Congreso, el doctor Murillo, el doctor Koch, el presidente de la Iglesia Pentecostal Unida, Sherry, que fue embajador y que vive en Martinica, y hemos logrado unir toda esa fuerza en una. También el pastor de la iglesia principal en Malabo, África, que es el profeta Ezequiel, el segundo hombre después de T.B. Joshua, va a estar aquí. Que estuvieron en este espacio, debo decirle, cuando estuvieron en República Dominicana, fuimos el espacio elegido para ellos difundir todo lo que hicieron. Bueno, es una gran pena, pues, la pérdida de T.B. Joshua, del pastor Joshua. Partió con el Señor, se nos adelantó. Yo estuve en África, Adelina, y el avivamiento que hay en África es una cosa impresionante. Así. Y Medio Oriente, hablemos de Medio Oriente. Del Medio Oriente. Bueno, Medio Oriente es un poquito diferente, pero está viendo un avance muy grande del Evangelio. Por ejemplo, China, a pesar de que es un país comunista, el avance del Evangelio sigue muy fuerte. Cuba, hemos visto en los últimos años el crecimiento y la expansión de la iglesia. De hecho, a pesar de lo que hay en Cuba, el gobierno respeta a las iglesias. Hay un respeto a las iglesias y ha sido, no tocamos los temas de política de los países, sino que vamos a presentar a Jesucristo, que es el que puede cambiar la vida. Nosotros cada país que vamos, estuvimos en África. África es un país comunista, no sé si usted tenía conocimiento, pero África es el comunismo. El continente, ¿no? Sí, el continente, pero hay un avance del Evangelio muy fuerte. Inclusive nosotros fuimos en el peor momento de la pandemia, en octubre, donde nadie quería ir. Pero ¿Y llegaron a ir a India y a todo eso? No, India vamos a entrar, pero sí ha entrado en India el pastor Satiro dos Santos y ha levantado 145 iglesias, y el pastor Mauricio Conde, que tiene una iglesia... ¿No hay persecución entonces? Sí, hay persecución, sí la hay. Sí la hay en estos lugares. Sobre todo en los países islámicos, me pregunto. Sí, muy fuerte. Ahora bien, usted acaba de decir algo, porque dijimos que este iba a ser un programa, claro que vamos a hablar de las profecías y vamos a hablar de lo que está pasando, no se apuren, todo eso viene por ahí, pero prometimos que iba a ser un programa sin miedos, porque no tenemos por qué tener miedo. Correcto. Si estamos hablando de que realmente las religiones en general han fracasado, eso quizás anula entonces la necesidad de ciertos rituales, de ciertas costumbres que podemos tener como personas creyentes. Entonces, eso no nos hace igual que los musulmanes, por ejemplo, o que los budistas. O sea, ¿cuál sería la diferencia entonces? Ahí voy. La diferencia es que nosotros profesamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y la iglesia está basada en Jesucristo, que es la roca, inconmovible. Cristo no trajo religión. Cristo comía con los pecadores y lo criticaban. ¿Por qué? Porque Él mostraba lo que es el amor. Religión es una cosa, la religiosidad ha llevado al fracaso, porque la religiosidad es que para tú salvarte tienes que ir de rodillas de aquí a una plaza, y eso no, o sea, no tiene que ver nada con la salvación.
Cristo abolió todo eso en la cruz del Calvario, porque Él dice en Juan 8:32 que conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Pero si yo no peco, por ejemplo, si yo le doy dinero a los pobres, si yo no me emborracho, si yo no cometo adulterio, si yo llevo una vida santa, pero simplemente no profeso la fe cristiana, ¿soy salvo? Bueno, quien no tiene a Jesucristo no puede ser salvo, ni puede haber experimentado la gracia de Dios. Nosotros, hay algo muy importante y esto puede pasar. El ser humano tiene hasta el último minuto para salvarse y recibir a Cristo. El ladrón en la cruz, ¿no? Ahí voy. Okay. El ladrón en la cruz no tenía iglesia, nunca había ido a ningún lugar, y Jesucristo en aquella hora no le dijo, bájate de la cruz y vas a la iglesia, bájate de la cruz y camina. No dijo, desde hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué? Porque Él era Dios. La Biblia dice que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Cristo no le habló de religión. Ahora, ¿qué hubiera pasado si ese ladrón en la cruz no muere? ¿Cómo? Si él no muere, ¿qué hubiera pasado con su vida? Eso es importante. Yo siempre me pregunto eso. Siempre digo, bueno, quizás entonces sí hubiera llevado una vida ejemplar. Hubiera dejado de robar, por lo menos. Bueno, aquí necesitamos mucho arrepentimiento en la República Dominicana también. Sí. No podemos saber qué hubiese pasado. Lo importante ahí, que desde ese día se fue con Cristo y nunca fue. Con esto no quiere decir que no vayamos a una iglesia. Hay que ir a una iglesia, que es importante que nos podamos congregar, que podamos compartir como hermanos. A pesar de todo lo que está aconteciendo, Dios está obrando. Te voy a dar, por ejemplo, cambiándote un poquito, porque estás directa, como decimos, y qué bendición. Sí. Cuando fuimos a Colombia ahora, la pandemia, los países que hemos ido, la pandemia está en su apogeo. Acabamos de llegar aquí y vino ese decreto. Sin embargo, nosotros no nos hemos vuelto a los países porque hemos venido a una misión y la vamos a cumplir. Nosotros, la misión nuestra, el equipo que ha llegado de líderes conciliares, porque no son miembros de iglesia, son pastores que tienen otros pastores y por eso pueden salir, porque tienen esa libertad de que como presidente de concilio pueden dejar pastores a cargo. Entonces, la misión es alcanzar las almas. En Colombia, cuando fuimos, estaba todo cerrado. Sin embargo, el equipo del pastor Murillo ya, que se llama gobierno, hablaron con el alcalde y el alcalde dijo, bueno, vamos a hacer una excepción porque están habiendo milagros en el lugar, sobrenaturales. De hecho, tenemos testimonio, yo te lo envié, no sé si lo llegaste a ver. Vamos a cerrar un bloque con uno de los testimonios. Del doctor Reynoso, que lo envió el doctor Mario la petición, los pulmones estaban perforados ahí en Santiago. Ok, no estoy segura que tenemos ese, pero sí, varios testimonios de niños que han sido sanados. Sí, del niño, y también está te lo vamos a hacer llegar, el doctor Reynoso. Ya la familia se había reunido para el funeral. No había esperanza, tenemos los audios grabados todos, cuando él nos llama al equipo para orar, y cuando oramos, que enviamos ese audio, llegó hasta allá, el impacto, el que se vio como una electricidad en el cuerpo, y lo sacaron de intensivo al lugar de recuperación, y gracias a Dios, Dios le ha dado vida, y eso lo hace Él por su misericordia, porque hay gente que Dios no permite sanarlo, porque Dios conoce. Con eso era que yo iba ahí voy ahora, a seguir. ¿Por qué Dios sana a algunos y a otros no? Porque la soberanía y la ciencia de Dios solamente la conoce Él. Quizás a lo mejor puede que se vaya a perder, quizás no ha querido entender. O sea, es algo que humanamente no podemos entenderlo a veces. Dios es el que decide a quién sana y a quién no sana, porque eso está solamente en la potestad de Él. El profeta Isaías, que se conoce como la Biblia de la miniatura, el quinto evangelio, trajo 33 profecías del Mesías, del Maestro, y todas se cumplieron. Una fue en Isaías 53:5, cuando dice que por la llaga de Cristo fuimos curados. Importante que esto fue escrito como... 700 en el 740 antes de Cristo. Exacto. Pero, antes del exilio babilónico, ¿no? Sí. Si no me equivoco. Exacto. Entonces, la revelación que recibe el profeta Isaías, quien Dios llama, se cumple al pie de la letra. O sea, el libro de Isaías es 59% profético. Okay. Porque fueron profecías de Cristo. Ahí no había invento, ahí
era la gracia, la unción que él recibe. Sin embargo, este mismo hombre, bajo el gobierno de Menasés, fue aserrado. O sea, supuestamente en la tradición no lo partieron en dos. Lo partieron en dos. Usted debe ser pastora, ¿sabe? Que va. Porque soy estudiosa. Ha leído bastante. Sí. Algo que llama mucho la atención es que obviamente estas profecías que el profeta pues tuvo que revelar, pues no lo hacían una persona muy popular en su época. Sí. Pero hablando de profecías, precisamente, yo estoy segura que en casa muchas personas están preocupadas. Sí. Déjenme decirle que esto no es sensacionalismo, no queremos ser amarillistas religiosos, correcto, pero sí tenemos ciertas revelaciones que están en las Escrituras, y precisamente de ese tema es que yo quiero entrar antes de hablar de lo que va a pasar aquí en República Dominicana. ¿Qué va a pasar en el mundo? ¿Estamos realmente entrando en una época de la dispensación del apocalipsis? ¿Ya el apocalipsis se desencadenó? Todo esto y mucho más, y sobre todo la pregunta del siglo: ¿existe el infierno? Quédense con nosotros.